Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Hermosa familia de Lluvias de Gracia. Les extrañamos mucho. Les mandamos un gran saludo, un gran abrazo. Y primero Dios, pronto tendremos la oportunidad de estar nuevamente juntos, conviviendo como iglesia, como hermanos en Cristo. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este día domingo, hermoso día que Dios ha creado. Vamos a hacer nuestra lectura bíblica. Se encuentra en Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 10. Durante este mes estaremos compartiendo del libro de Nehemías, de lo que fue pasando en la vida de este gran líder, este gran hombre de Dios que marcó una diferencia en su tiempo, en la época en la que le tocó vivir. Nehemías capítulo 4, versículos 1 al 10. Espero que allá en casita se encuentren reunidos como familia para poder meditar en esta porción, para poder entender lo que dice la palabra de Dios. Y también si tienes alguna preocupación, algún pensamiento que esté ahí tratando de querer robar tu atención, yo te ruego y te pido que lo dejes en las manos de Dios y que en esta mañana nos concentremos en aprender de la palabra de Dios. Nehemías capítulo 4, versículo 1 al 10. Lo voy a leer. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo los Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Amén. Hermosa esta porción de la palabra de Dios que nos ayuda a entender lo que estaba sucediendo en aquellos días cuando Nehemías se había propuesto en su corazón edificar y levantar los muros de Jerusalén. Para los que no han estado en estas predicaciones del libro de Nehemías, quiero contarles un poquito de lo que estaba sucediendo, de por qué Nehemías entra en acción en esta porción de las Escrituras. Recordemos un poquito que Nehemías era copero del rey en aquellos tiempos y vivía en la capital de Susa. Nehemías se dedicaba a servirle al rey la copa de vino y un día, estando él ahí en la capital de Susa, viene uno de sus hermanos y le cuenta la terrible noticia que estaba atravesando el pueblo de Jerusalén. Ellos se habían quedado sin murallas. Recordemos también que habían sido llevados al exilio. Entonces, como consecuencia de esto, el pueblo había sido esparcido y poco a poco comenzaban a regresar a Jerusalén algunos judíos que habían sido llevados al exilio a través de diferentes hombres que Dios usó, y uno de ellos fue Nehemías. Entonces, como empezaron a regresar a Jerusalén, empezaron otra vez a repoblar la ciudad, pero la terrible noticia era que la ciudad se encontraba sin muros. Y una ciudad sin murallas en aquellos tiempos era una ciudad asolada, una ciudad que podría ser atacada fácilmente. Entonces la noticia era muy desagradable para Nehemías, que amaba al pueblo judío, que era el pueblo de Dios. Entonces cuando Nehemías se llega a enterar de esta noticia, lo primero que él hace es sentarse, ayunar
hace duelo por algunos días, ora delante de Dios e inmediatamente se dispone a hacer un plan para lo que viene más adelante. Y esto me encanta del libro de Nehemías, de que había un problema, había una crisis, había una situación muy delicada y que hace Nehemías se pone a actuar. Oró delante de Dios, pasó tiempo con Dios y creo sinceramente que esto fue lo que a él le dio esa iniciativa, ese deseo de querer hacer algo por el pueblo de Dios. Por eso este libro de Nehemías es un libro que tenemos que leer todos los creyentes, porque cuando Nehemías sale a la luz, era un tiempo que estaban pasando muchos problemas, como sucede hoy en nuestros días. Oímos de problemas de salud, problemas de economía, que la sociedad, que la familia cada vez se está desintegrando. Hay una crisis hoy en día en nuestra sociedad y esa crisis se ha derivado porque las personas se han olvidado de Dios. Lo mismo había pasado en aquellos días. El pueblo de Jerusalén claramente en su ley tenía escrito que si ellos se olvidaban de Dios, iban a ser exiliados, iban a ser llevados a tierras donde ellos iban a sufrir mucho. Pero si desde ahí ellos se acordaban de Dios, Dios los iba a volver a regresar nuevamente a su lugar y a hacerlos nuevamente su pueblo. Y es lo que estaba sucediendo en esta historia. Nehemías es aquel gran hombre que entra en acción cuando había un gran problema. En medio de una crisis es cuando Nehemías se levanta y dice: tenemos que hacer algo. Y en esta historia, en este pasaje que acabamos de leer, encontramos 4 puntos que quiero compartir con ustedes y lo voy a ir diciendo para aquellos que están acostumbrados a apuntar. El punto número 1 es que Nehemías dejó el problema en las manos de Dios. Nehemías dejó el problema en las manos de Dios. En la lectura que hicimos, leíamos cómo estos hombres, Sanballat y Tobías, eran archienemigos de Nehemías. Y en primera instancia, ellos querían con sus palabras desanimar el trabajo que Nehemías ya había comenzado. Ellos estaban burlando de Nehemías. Incluso este hombre llamado Tobías hace una expresión y dice: lo que ellos están haciendo, incluso si una zorra se subiera sobre esos muros, lo derribaría. Esta expresión te hace ver que ellos realmente estaban muy enojados contra Nehemías y contra los que construían. Porque analizando un poquito este pasaje y viendo un poco la comparativa que hace, una zorra es un animal que camina muy sigilosamente. Entonces, por donde va pisando, a veces sus huellas no quedan marcadas en la tierra. Entonces, hace esta expresión tan exagerada y dice: lo que ellos están haciendo, aunque una zorra se subiera, lo pudiera derribar. Entonces, esto era un poquito reflejando la realidad de lo que estaban viviendo en aquellos días. Los que estaban construyendo, la mayoría de ellos eran plateros, eran farmacéuticos, eran personas que no se habían dedicado nunca antes a construir un muro. Muchas de ellas eran mujeres también que estaban en la construcción del muro. Entonces imagínense, para los que están construyendo en esos días los muros de Jerusalén, escuchar esta ofensiva de lo que ellos estaban haciendo, de que iba a ser derribado por algo tan insignificante, les habrá dolido en su corazón. Y a veces eso pasa con el pueblo de Dios. Mucha gente, cuando tú entregas tu corazón a Dios, mucha gente va a tratar de derribar lo que tú estás construyendo con sus comentarios. Comentarios negativos: no vas a poder, y yo te conocía como eras antes y ahora quieres cambiar. Comentarios negativos van a querer llenar tu corazón, tu mente, para que tú dejes de hacer lo que has comenzado a construir para Dios. Pero lo que estas personas no sabían, Sanballat y Tobías, es que lo que ellos despreciaban era hermoso a los ojos de Dios, porque Dios quería que estos muros fueran edificados.
Pero estos hombres se estaban rebelando contra Dios, no únicamente contra Nehemías ni con los que construían, sino también delante de Dios. Y por eso Nehemías usó el mejor recurso que podemos leer en esta historia, y que es el mejor recurso que también tenemos usted y yo como creyentes, y fue la oración. Usted y yo, hoy en día como creyentes, tenemos esta gran ventaja de que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito. Y además, usted y yo nunca estamos solos. Dios está con nosotros. Hoy en día, a través de la situación actual que estamos viviendo, la gente tiene miedo. La gente vive preocupada. La gente está pensando en qué comeremos el día de mañana. ¿Qué va a pasar con el sector de salud? Apenas veíamos las noticias y el 50% dice que están preocupados por su economía, otro 50% dice que están preocupados por el sistema de salud, qué va a pasar si nos enfermamos, va a colapsar todo, y la gente está así abrumada, estresada. Han aumentado la tasa de suicidios en nuestro país, entonces es algo que los no creyentes viven preocupados, viven tensos por la situación actual. La pregunta es, ¿cómo lo está tomando el creyente? Usted y yo, ¿cómo debemos reaccionar? Debemos estar confiados en Dios cada día, cada día. Aquí es donde se va a mostrar de qué realmente estamos hechos, qué realmente hay en su corazón, de qué está alimentando su espíritu. Si es realmente de la palabra de Dios, aquí se va a dar a conocer. Aquí vemos a estos dos personajes muy fuertes, por cierto, en cuanto a hablar, en cuanto a señalar lo negativo. Sanballat, claramente podemos leer en esta porción de la escritura que no quería que los muros fueran reedificados. Tobías ridiculizó lo que estaban haciendo los judíos. Ellos no querían que los muros fueran levantados. Y me encanta cómo respondió Nehemías. Nehemías, en vez de intercambiar insultos y responder de la misma manera, Nehemías oró y la obra continuó. Eso me encanta. Nehemías oró y la obra continuó. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Nehemías hubiese respondido a ellos de la misma manera? A lo mejor hubiese habido una confrontación más fuerte, hubiesen luchado quizás físicamente, o a lo mejor se hubieran armado de palabras y después a golpes, y hubiese terminado todo muy mal. Pero Nehemías, en vez de hacer eso, él responde de diferente manera. Hay un versículo que quiero compartir con ustedes, Proverbios capítulo 15, versículo 1. Me encanta esta porción de la escritura. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. ¿De cuántos conflictos no seremos librados si ponemos en práctica esta porción de la escritura? Matrimonios. ¿Cuántos matrimonios se hubiesen salvado por obedecer este principio? Porque a veces cuando estamos enojados, cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos lastima, ¿cuál es nuestra primera reacción como seres humanos? Responder de la misma manera. Pero ahora que estamos en Cristo, ahora que conocemos la palabra y la palabra nos da sabiduría, tenemos que responder de diferente manera. Papá y mamá, ahora que en casa están pasando más tiempo con sus hijos, este versículo les va a ayudar mucho a llevar una vida más tranquila. Yo les invito a que reflexionen en este texto y puedan ponerlo en práctica. ¿Cuántos ¿Cuántos de ustedes no han escuchado en las noticias? Es algo muy, pero muy increíble. Yo escuchaba apenas en la noticia de que alguien peleaba por un cajón de estacionamiento. Y entonces como, no sé, uno ganó y el otro se enojó, salieron del carro, sacaron sus pistolas y mató, y se murió una persona. Es algo que puede suceder en un segundo. Y dice uno, ¿por qué pasa?
porque a veces cuando alguien te insulta, tú respondes de la misma manera y es cuando se forma el conflicto. Pero si aplicamos este principio que dice la blanda respuesta apacigua la ira, vamos a tener una vida más tranquila, una vida más pacífica. Y es lo que hizo Nehemías. Él respondió y dejó todo en las manos de Dios. El versículo 4, ahí en Nehemías 4 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Nehemías dejó la justicia en las manos de Dios. Y en la ley del Antiguo Testamento esto era algo muy correcto. Ellos podían ir y dejar todo en las manos de Dios. Hoy en día somos llamados a orar por nuestros enemigos, a bendecir por ellos a los que nos persiguen. Hoy en día debemos tener una respuesta diferente. Proverbios, el capítulo 26, el versículo 4 dice: nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Hermoso texto. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Tenemos que responder de diferente manera. En este ejemplo que encontramos, ¿qué hizo Nehemías? Dejó todo en las manos de Dios. Lo mismo tenemos que hacer usted y yo. El punto número 2. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Me gustan estas tres palabras: ánimo para trabajar. ¿Qué es lo contrario del ánimo? El desánimo. Esto muchas veces ocurre dentro de nuestras iglesias, que empezamos algún proyecto, algún ministerio, algún servicio para Dios y tiempo después nos desanima algo. Palabras de alguna persona que nos ofendió, algún hermano que no cumplió, las cosas no salieron bien y rápidamente decaemos. Mas sin embargo, ellos, después de haber orado, después de haber dejado las cosas en manos de Dios, siguieron adelante. Nehemías, como un buen líder, no dejó que las palabras de los opositores lo desalentaran. Siguieron construyendo. Nehemías tenía bien claro lo que Dios le había mandado a construir. Y esto es algo increíble. No hay nada mejor que trabajar con personas que te contagian las ganas de seguir adelante, de continuar lo que se ha comenzado. Hoy, en medio de esta situación, las personas necesitan ánimo en sus vidas. Las personas necesitan encontrar creyentes firmes en su fe que les puedan decir: esto va a pasar. Hay esperanza más allá de esto. Esto es temporal. Por lo que tenemos que preocuparnos es por dónde pasaremos la eternidad. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, tu eternidad está segura en los cielos. Pero si no tienes a Jesús en tu corazón y no estás viviendo una vida como lo dice Dios a través de su palabra, ahí es donde tenemos que compartir las buenas nuevas de la palabra de Dios. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. La iglesia debe tener ánimo para hacer las cosas porque son para Dios. Hoy en día, como creyentes, entendemos esto. Lo que estamos haciendo es para Dios. Dios es bueno, maravilloso y nos ayuda con nuestras tareas diarias. Proverbios 24:10 dice: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Usted y yo no debemos ser flojos. Usted y yo debemos aprovechar bien estos días. ¿Qué está usted haciendo hoy en día que está pasando más tiempo en casa? Algunos no podemos salir como antes. En mi caso, por ejemplo, estoy aprovechando estos días para hacer proyectos en casa, para pasar más tiempo con mi esposa, con mi hijo, jugar más, dedicar más tiempo a leer la palabra, a prepararme más para el día de mañana que podamos estar allá afuera. Sigamos enseñando, sigamos compartiendo las buenas nuevas. Nehemías era un líder que transmitía esas energías.
Era un líder que se había preparado meses antes para esta construcción que iba, y él sabía que no todo iba a ser fácil. Da gusto seguir a alguien así, a un líder que no dice háganlo ustedes, sino un líder que dice vamos a hacerlo juntos, vamos a trabajar juntos. Después de que los enemigos vieron que no habían logrado mucho con sus palabras, ¿saben qué hicieron? Y lo leemos en la porción. Ellos empezaron a tramar algo más fuerte, empezaron a decir, vamos a matarlos, vamos a rodearlos, vamos a destruirlos. Vamos a leer, por favor, versículos 7 y 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Una vez más, estos hombres querían destruir lo que Nehemías y las personas de su alrededor habían comenzado. Pero como las palabras no habían funcionado, ahora estaban pensando en algo más fuerte: atacar físicamente, matarlos, destruirlos, para que de una vez por todas la obra se quedara a medias. Pero ¿cómo respondió Nehemías? Versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Vea usted, oró a Dios y la segunda acción fue pusimos guarda día y noche. Orar a Dios está bien, excelente, es el primer recurso, pero luego usted tiene que llevar una acción. ¿Qué va a hacer después de orar? Nehemías oró y montó guardia. Ese es el punto número 3. Oró y montó guardia. Apúntelo, por favor. Día y noche se armaron de valor. Oración y acción nuevamente. Recuerde siempre esto: la oración debe llevar una acción también. Hoy en día lo mismo tenemos que hacer: orar por nuestros hijos, pero también enseñarles de Dios, pasar tiempo con ellos. Ustedes no lo van a creer, pero Marco apenas tiene 18 meses y ya leemos libros con personajes bíblicos, y a Marco se le está quedando muy bien en su mente y lo recuerda. Por eso, como padres, tenemos que orar, pero también tomar una acción para complementar esta oración, para hacer algo más diferente. Es correcto orar por la iglesia, pero también es importante mandar un mensajito a los hermanos, llamarles de vez en cuando cómo están, en qué les podemos ayudar, a través de todo esto que está sucediendo, qué más podemos hacer por ellos. El pueblo de Jerusalén confiaba en Dios y al mismo tiempo se mantuvo vigilante. Si Dios lo ha llamado para que lleve a cabo una tarea, determínese en finalizarla. Las recompensas de un trabajo bien hecho valen el esfuerzo. Las recompensas de un trabajo bien hecho valen el esfuerzo. Ellos sabían que si seguían determinados, si seguían confiando en Dios, verían finalizados estos muros. ¿Valía la pena seguir adelante? Claro que sí. A pesar de las amenazas que se veían venir, de gente que decía vamos a atacar y los vamos a destruir, ellos se armaron de valor. Quizás tuvieron que comprar espadas, lanzas, escudos. Lo hicieron y se equiparon para estar preparados. Y lo último, el punto número 4, me encanta esta frase. Leamos por favor el versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esta es la frase de victoria que usó Nehemías para alentar a su pueblo, al pueblo de Jerusalén. Acordaos del Señor. Acordaos del Señor. Pablo usó la misma frase en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8.
Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Aquí Nehemías dice, acordaos del Señor. Ese sería su lema y su señal para reunirse. Punto número 4. La frase acordaos del Señor sería su lema y su señal para reunirse. Acuérdate de Dios en estos días. Acuérdate de Dios en estos días que estamos pasando por una situación donde muchos se han olvidado de Dios. Sin embargo, nosotros como creyentes, a través de este pasaje, podemos entender que cuando hay una crisis, que cuando estamos en una situación muy vulnerable, es donde tenemos que acordarnos del Señor, porque el Señor es nuestro refugio, nuestro escudo y el que nos protege. Acuérdate de eso, querido hermano, querida hermana, joven, señorita. Hoy en día es cuando más tenemos que buscar al Señor, es cuando más el creyente tiene que mostrar esa esperanza puesta en el Señor. Acordaos del Señor todos los días, mis queridos hermanos. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Te agradecemos, Dios maravilloso, en esta mañana, en este día precioso. Gracias por tu hermosa palabra que nos enseña que tenemos que seguir adelante, firmes, creyendo cada día más en ti y conscientes de lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Te amamos, Jesús, te exaltamos, Dios, y ayúdanos siempre a acordarnos de ti y a tomar acción también en nuestra vida diaria. Te adoramos, Jesús. Bendice a nuestra amada iglesia, bendice a nuestro estado de Oaxaca, a nuestro país, México. Oramos para que las personas puedan ser conscientes de su necesidad de buscarte y de que también nos des nosotros la oportunidad para compartir de tu evangelio. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima semana.